Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra charla del día de hoy. Charlas, hablemos sobre discapacidad. Estamos aquí en el Museo del Estanquillo. Estamos en vivo en Facebook de Comunidad Estanquillo, Inclusión Creativa, Museos Accesibles México. Y el día de hoy vamos a tener nuevamente a una de nuestras conferencistas favoritas, siempre con temas muy interesantes. Es la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León. El día de hoy nos va a compartir la ponencia Sordos aprendiendo una lengua extranjera en el contexto mexicano, inglés o American Sign Language. Ok, debate abierto. Y bueno, pues primero, antes de darle el micrófono, les voy a presentar a Gaby. Ella es profesora investigadora en la Universidad Autónoma de México. Tiene la licenciatura en la enseñanza del francés y en la enseñanza del inglés. Tiene especialidad y maestría en estrategias de aprendizaje, maestría en ciencias de la educación y doctorado en educación. Su trabajo ha sido presentado en diversos foros nacionales e internacionales. Y bueno, pues los dejo con Gaby para que si tienen alguna duda o pregunta, el chat está abierto. Aquí vamos siguiendo. Y también, pues, muchas gracias a Inclusión Creativa, que está haciendo la interpretación en lengua de señas, ya después se los compartimos todo completo, pero por lo mientras, pues bueno, estamos aquí. Muchísimas gracias y Gaby, pues bienvenida, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Para mí es un placer estar aquí en el Estanquillo compartiendo, hablando de discapacidad. Voy a presentar el día de hoy la que sería la cuarta ponencia de un ciclo que empezamos aquí en el Estanquillo, invitada por Inclusión Creativa, en el que primero revisamos el contexto educativo y de inclusión en México. Después, en educación superior. Posteriormente, cómo trabajar estrategias de aprendizaje en el aula para crear aulas inclusivas y además socioafectivamente sanas. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en un punto particular, la enseñanza de lenguas extranjeras a la comunidad sorda en México. Si se fijan, vamos de lo general a lo particular y continuaremos, claro, si Estanquillo, Inclusión Creativa, Sofía García, mi pedagogo, Miriam Cuellar, nos permiten, continuaremos con este debate. Les comparto Hoy vamos a hablar de sordos aprendiendo una lengua extranjera en el contexto mexicano. ¿Qué se espera que aprendan? ¿Inglés o American Sign Language? Es un debate abierto. ¿Cómo podemos empezar este análisis? Lo primero sería, ¿qué vemos cuando aprendemos una lengua extranjera? El aprendizaje de una lengua adicional a la lengua materna siempre es una herramienta importante y en el mundo actual ya se volvió algo indispensable. ¿En qué sentido? Que el objetivo primordial de una lengua es la comunicación y si utilizamos diversas lenguas podemos comunicarnos en diversos canales, de diferentes maneras. Esto se ve muy comúnmente con el español y el inglés, por ejemplo. También en este mundo globalizado, interconectado y digital, el aprender una nueva lengua implica aprender habilidades y competencias culturales, conocer y respetar diferencias, el aceptar al otro, crear relaciones armónicas, respetar en general, respetar la dignidad humana, son una parte esencial de la comunicación en cualquier lengua y de la comunicación humana en general. Por eso, el aprendizaje de una segunda, de una tercera lengua, implica aprender una cultura, una cosmovisión, una manera de concebir la vida. ¿Cómo vemos a la comunidad sorda en México? En el contexto mexicano, según datos del INEGI del 2016, la lengua de señas mexicana es la lengua materna de más de 500,000 de personas.
de 700,000 personas en México. Estamos hablando de una lengua que se considera lengua nacional, como las lenguas originarias, como el español, y que tiene más hablantes que varias lenguas originarias, y que es lengua materna de una comunidad grande. Algunas de las personas señantes también son bilingües. ¿A qué me refiero? Que utilizan la lengua de señas mexicana y el español, y consideran al español también su lengua materna. Esto se da mucho en HOPS, hijos oyentes de padres sordos, o en comunidades o familias donde uno de los padres es sordo, el otro oyente, y el niño, el hijo, crece con las dos lenguas simultáneas. O también se ve mucho en personas que pierden el oído a edad ya más avanzada en la escolarización y que pueden usar las dos lenguas de manera indistinta. Se les considera entonces bilingües. La cultura sorda, dentro de esta misma explicación, puede ser considerada una cultura oral. Pueden decir, ¿cómo es oral si no se habla? Dentro de la lingüística se le considera oral porque no se escribe. Dentro de la parte lingüística, sin embargo, es visogestual. Pues eso, no tiene sonido como tal, pero sí tiene una representación tanto espacial como gestual. El movimiento corporal es esencial. Y desde el punto de vista del procesamiento neuronal, una persona sorda de nacimiento puede desarrollar la lengua escrita, la lengua de señas, y utilizará áreas del cerebro diferentes para este propósito, diferentes a las que una persona oyente utiliza tanto para el desarrollo de la lengua como del pensamiento. ¿En dónde se va a localizar entonces esta área de la lengua? En algo más parecido o más insertado en la parte visual. ¿Por qué? Porque la parte auditiva no la tiene desarrollada. Esto nos lo dice LAN, que en 2011 pues, llegó a estas conclusiones. Y bueno, ¿qué pasa con una persona sorda cuando está en inglés? En general, cuando una persona se enfrenta al reto de aprender una lengua extranjera en el sistema educativo nacional en México, el aprendizaje del inglés se enfoca en 4 habilidades principales: escritura, lectura, expresión oral y comprensión oral. ¿Cómo se van a acercar los sordos a esta lengua sin estar en desventaja? Esa sería la primera pregunta. Algunos pedagogos, y no estoy hablando del siglo XX, sino todavía del siglo XXI, algunos pedagogos decían que lo mejor, o dicen, desgraciadamente, que lo mejor es dispensar a los sordos de la obligación de estudiar lenguas extranjeras en las escuelas y en las universidades. ¿Cómo es esto? Exentarlos. En el CARDEX o en el certificado de estudios donde venga lengua extranjera, o se le pone acreditado, o simplemente se les pasa con alguna calificación aprobatoria. Estamos hablando del siglo XXI y en México, desgraciadamente, en algunos lugares se siguen ese tipo de prácticas. ¿Qué pasa? Esta actitud es perjudicial, además de para el sistema educativo mexicano, para los grupos donde se está buscando la inclusión de todas las personas, que todas las personas tengan los mismos derechos, que todas las personas se acerquen a la experiencia educativa de la misma, no de la misma manera, pero sí con los mismos objetivos de aprendizaje. Entonces, ¿qué sucede? Que sale por ejemplo, sale de la educación media superior, una persona sorda, en su certificado de estudios aparece que cursó inglés, pero si quiere acceder a algún trabajo donde tenga que utilizarlo para leer un manual, va a quedar en desventaja porque no tiene la habilidad para hacerlo, a pesar de que sabe leer en español, pero en inglés nada más le pusieron acreditado o inventaron una calificación. Esto es, además de injusto para todos los implicados, esto también es una de las barreras que están para la comunidad sorda
que se viven y que afectan su desarrollo laboral y académico. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje del inglés? No existe un mundo diferente, un mundo solo para los sordos, no. Estamos en un mundo interconectado en el que el uso del inglés, por ejemplo, en Internet, el uso del inglés, como decía anteriormente, para manuales o para algunos videojuegos. De hecho, la persona que me acompañó para realizar esta investigación es un amante de los videojuegos. Claro que lee en inglés los videojuegos. Esto implica que no es un mundo que exista solo para los sordos o solo para los oyentes. No, es un mundo compartido. ¿Qué buscamos? La inclusión. Entonces, si los estudiantes sordos aprenden inglés, tienen la oportunidad de conocer mejor el mundo que les rodea y participar en la cultura creada por los oyentes y por los sordos. Recuerdan lo que comentábamos anteriormente, que el aprendizaje de una lengua implica el aprendizaje de una cultura. Y no estamos hablando nada más de una cultura con datos históricos o con datos geográficos. No, estamos hablando de una cultura que podríamos decir es accesible a muchísimas personas por el mundo digital, como el ejemplo de los videojuegos. Además, el aprendizaje del inglés el aprendizaje de cualquier lengua, realmente, y en particular del inglés, tiene ventajas cognitivas. ¿Cómo es esto? Nuestro cerebro va creando diversas ligas, diversas maneras de entender los procesos de aprendizaje, y esto ayuda a las personas sordas a lo que Domagala llama las deficiencias causadas por la pérdida de la capacidad auditiva. Según Domagala, las personas sordas, al no tener la capacidad auditiva, tienen ciertas conexiones cognitivas desarrolladas de manera diferente o no desarrolladas. Sin embargo, si aprenden una lengua adicional, además de la lengua de señas mexicana, por ejemplo, o del español, pueden crear y recrear estas conexiones cognitivas, lo cual les ayuda a compensar. Que esto no pasa solamente para los sordos. Les tengo buenas noticias a todos los que tenemos problemas con las matemáticas. Si aprendemos una lengua extranjera o si aprendemos lengua de señas mexicana, también podemos mejorar en las matemáticas. Sí, también podemos ayudar a otras áreas cognitivas de nuestro cerebro. Así que, bueno, este pequeño paréntesis se queda para todos los que tenemos problemas con las raíces cuadradas. Continuando con el aprendizaje de inglés y las personas sordas, este aprendizaje compensa, como decíamos anteriormente, la deprivación cognitiva. ¿Cómo es esto? Las personas sordas son muy visuales en su estilo de aprendizaje. Aprenden viendo figuras, cuadros, organizadores gráficos y analizando la información visualmente. Y el conocimiento de esta segunda o tercera lengua les da un canal de información nuevo y adicional. Fácil. Cuando vemos cómo se escribe en inglés una palabra, cuando vemos la particularidad en cuanto a la ortografía, a la gramática, estamos añadiendo un nuevo canal de información. Y eso para las personas sordas, ese input visual es muy importante. También, esto es para todos, aprender una lengua nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos generales. Y también el inglés puede ser una herramienta para solucionar problemas en los estudios, problemas profesionales, también, como decíamos, en el área de la diversión y el esparcimiento, los videojuegos. Otra de las ventajas del aprendizaje del inglés con las personas sordas, en general el aprendizaje de las lenguas, es la compensación de la deprivación social. Muchas veces para las personas sordas el problema no es la imposibilidad de recibir información a través de la vía auditiva, sino el aislamiento social. Desgraciadamente este es el mayor problema con el que se ven afectados cuando están, por ejemplo, en un aula
En un aula donde los compañeros se comunican solamente de manera oral, quedan aislados. Hasta hace poco, como les comentaba, bueno, debo decirlo, en algunos lugares todavía, a los estudiantes sordos se les apartaba durante las clases de lenguas. Se les ponía aparte y, pues bueno, se les aislaba. Era una violencia institucional tan normalizada que se aceptaba en todos lados. Ay, no, él no entra a la clase de inglés porque pues es sordo. Tampoco la de música, ¿para qué si es sordo? Eso creaba mayor aislamiento. Al permitir que todos entren a las aulas regulares como parte de la inclusión educativa, en todos los niveles, esto ayuda a disminuir y compensar la deprivación social. Igualmente, esto es un hecho, la habilidad de usar una lengua extranjera aumenta el prestigio y la posición en la jerarquía social. Esto lo vemos con los comentarios que escuchamos. Algunas veces, cuando preguntan, oye, ¿hablas inglés? Sí. ¿Lo escribes también? Sí. Hasta le cambia la cara al interlocutor, que quiere decir que el aprender una lengua extranjera también nos da cierto estatus. Y les tengo noticias, no solamente una lengua extranjera. Cuando se aprende lengua de señas mexicana, también cambia el estatus de la persona. Ah, también hablas con las manos, es uno de los comentarios que he escuchado y que implica que este mismo cambio de estatus, cambio de posición en la visión social, se aplica a la lengua de señas mexicana. Igual, el conocimiento del inglés puede ser una confirmación de pertenecer a un grupo social donde se utiliza esta lengua como lengua de intercambio, donde cuentan las habilidades particulares y no la deficiencia. Entonces, en general, en el caso de los sordos, sería la deficiencia lingüística. Igualmente, el aprendizaje del inglés compensa la deprivación ocupacional. Para dominar una lengua con fluidez, cualquiera que ésta sea, se le deben dedicar muchas horas a esta tarea. Esto se convierte en una ventaja indudable a la hora de encontrar un trabajo. Además, ayuda a la disciplina, al autoestudio, a la formación y a la autorregulación y autoevaluación. El uso y el conocimiento del inglés permite alcanzar éxitos académicos y laborales. No es la panacea universal, porque no lo es, pero sí puede ayudar a que la persona tenga mejores oportunidades laborales. En la educación superior, el dominio de una lengua extranjera, así sea a nivel básico o intermedio, es un requisito para titularse. Así que si no se tiene este dominio, se acaba con esa oportunidad de movilidad social. Y otra cosa muy importante, está la autoestima. Cuando uno se sabe experto en un área, aumenta la autoestima y cambia el comportamiento de los estudiantes en general, y se ve esta visión positiva acerca de sí mismo, acerca de su lugar en el grupo y de su identidad como estudiante y como persona. La lengua de señas, hay que decirlo también, las lenguas de señas en general no son internacionales. Al igual que las lenguas habladas, se modifican de acuerdo al lugar en donde se están utilizando y tienen contextos culturales y lingüísticos propios. Existe el mito de que si alguien habla una lengua de señas se puede entender en todo el mundo. No es así. Existe la lengua de señas mexicana, por ejemplo, lengua de señas argentina, American Sign Language, etc. Cada una es una lengua completa, diferente, con léxico diferente, con gramática diferente y con diferentes reglas de combinación de señas. Otra cosa muy importante, una seña no es la equivalente a una palabra, no hay equivalencia uno a uno. Y debido a las características del uso de las lenguas de señas, en un discurso es posible incluir una gran cantidad de señas para dar un concepto, o viceversa. Se puede dar una explicación muy extensa que puede ser interpretada con una sola seña. No hay equivalencia uno a uno. Igualmente, es importante, esto es esencial, no limitar la seña a la forma manual.
Significa también expresión facial, esto es esencial, la mirada, hacia donde se dirige la mirada, movimientos de la boca, en caso necesario, la dirección de la cabeza, la dirección de las manos, lo que lo hace una lengua mucho más complicada que el solamente señalar, que el solamente utilizar la forma manual. Las lenguas de señas utilizan el espacio tridimensional. Además, se manejan en diferentes alturas, de acuerdo a lo que se quiere decir, adelante, atrás, a los lados, y todo esto nos da una organización lingüística diferente. Si añadimos que la gramática de las lenguas escritas también es diferente, entonces nos acercamos a la complejidad que tienen las lenguas de señas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para llevar a cabo esta presentación, estuve trabajando con un amigo, él es sordo, estudia la maestría en ingeniería en la UNAM, comentando con él, después de varias entrevistas, él me decía que lo mejor para ellos, para la comunidad sorda que está aprendiendo inglés en educación media superior y superior, lo mejor es que como la mayoría de la información en inglés a la que se tiene acceso es escrita, entonces enseñar la lectura y escritura del inglés. Por ejemplo, cuando estamos investigando, googleando, como decimos ahora, algún tipo de información, muchas veces nos aparece en inglés. Entonces, lo que una persona sorda puede hacer en este proceso de investigación, si tiene el conocimiento de la lectoescritura del inglés, puede fácilmente navegar tanto en el mundo digital como lo que comentábamos en un principio, los manuales técnicos, reportes de investigaciones y demás intercambio de información académica y laboral en inglés. Para la comprensión oral y la producción oral, lo que comentaba este amigo es que lo mejor es respetar la lengua de señas propia del sordo, y enseñar American Sign Language. ¿Por qué American Sign Language y no British Sign Language? American Sign Language de Estados Unidos, British Sign Language de Inglaterra. ¿Por qué no utilizarlo? Por la cercanía geográfica. Comentaban que aquí en México, como les decía en un principio, el contexto es mexicano, aquí en México lo importante es tener estos intercambios con personas de Estados Unidos. Y algo que también comentaba amigo, que en Estados Unidos, en educación media superior preparatoria, cuando existe la posibilidad de estudiar una tercera lengua adicional, normalmente tienen lengua materna, primera lengua adicional y tercera lengua adicional. Tradicionalmente en Estados Unidos el francés era la más buscada como tercera. Ahora están utilizando muchísimo la American Sign Language como tercera lengua o lengua adicional. Entonces es mucho más fácil comunicarse en intercambios básicos con personas en Estados Unidos que utilicen American Sign Language. Y esto estamos hablando no solamente de intercambios laborales o académicos, sino también sociales. De hecho, es una tendencia cada vez mayor que se busque en Estados Unidos este tipo de intercambios entre comunidad oyente y sorda como parte del aprendizaje de la lengua en la educación media superior. ¿Cuáles son las ventajas de este acercamiento? Comentaba mi amigo, en este caso suena un poco, fue un estudio de caso. Entonces digamos que él fue colaborador en el proceso de la investigación. Comentaba que de esta manera se tienen usos reales y cotidianos de la lengua para la cultura sorda. No es en general nada más vamos a practicar inglés, escrito y leído y American Sign Language. No, sino es vamos a buscar usos culturalmente útiles, cotidianos, en los que podamos insertar este aprendizaje. Igualmente, algo muy importante, se da la inclusión en el mundo de la información.
Estamos viviendo una realidad en la que la información se genera de manera extraordinariamente rápida y muchas veces no hay tiempo para la traducción. Entonces, si se puede leer y escribir en inglés, el acceso a esta información es mucho más inmediato y oportuno. Algo que también resultó muy curioso después de este ciclo de entrevistas que tuvimos es que la gramática inglesa de la lengua inglesa se asemeja mucho a la gramática de la lengua de señas mexicana. Pueden encontrar momentos en los que es más fácil hacer la transferencia lingüística de la lengua de señas mexicana al inglés para la parte escrita. Y la American Sign Language tiene también ese mismo orden gramatical. Entonces, hacer la transferencia se facilita. En ese sentido, vemos que puede ser una gran ventaja para la comunidad sorda trabajar una lengua con la que se tienen más puntos de contacto gramaticales, ya que así es mucho más fácil la adquisición lingüística. Finalmente, este acercamiento cubriría las necesidades reales de la comunicación. Si la persona sorda no tiene la necesidad real de una comprensión auditiva por su misma condición humana, entonces, ¿para qué ponernos en ese punto de que forzosamente debe de haber cierto componente oral, cuando es mejor el componente señal? ¿Cuál es la propuesta? En Colima, con estudiantes sordos de Bachillerato Tecnológico Industrial, Zavala en el 2012 utilizó con éxito 8 estrategias para el aprendizaje del inglés, que es la propuesta que les presento el día de hoy. La primera, que en clase se utilice lengua de señas mexicana por parte del profesor para trabajar con los estudiantes. El uso de apoyo visual. Normalmente cuando estamos en la enseñanza de lenguas, el apoyo visual es esencial. En este caso vemos que se multiplica su uso. El libro de texto. Si estamos hablando de que se da cierta metodología, cierta seriación, el libro de texto también es muy útil. Explicación detallada para lograr la comprensión, ya que como comentábamos, algunos conceptos pasan directamente a una seña o puede ser una explicación muy larga para solamente una seña o muchas señas para solamente un concepto. Explicación en el pizarrón. Según Zavala, el uso del tradicional pizarrón, que muchos ya ven como de moda, como pasado de moda, como del siglo pasado, sigue siendo muy útil, sobre todo en la explicación gramatical con fórmulas. Interpretación de significados, como con la interpretación manual, como les decía, el uso de lengua de señas mexicana se utilizó en esta investigación. Ejemplos, lenguaje corporal, sobre todo a partir de los ejemplos. Y el autoestudio también, como, bueno, esto va para todos los que están aprendiendo alguna lengua, el autoestudio es esencial en el aprendizaje de cualquier lengua. Las horas de aula, las horas frente al maestro y las horas frente al monitor no son suficientes para aprender una lengua. Debemos de dedicarle autoestudio y lo que Zavala llamó Club de Inglés. Esta propuesta del Club de Inglés es muy interesante porque Zavala propone que solamente sea de media hora o 40 minutos semanales, adicionales a las horas frente al maestro y adicionales a las horas de autoestudio, pero de manera constante a lo largo del semestre. Ahí los estudiantes que dominan el tema lo explican a sus compañeros. En este caso, Zavala propuso y trabajó con compañeros sordos y oyentes. Como les decía, se utilizaba la lengua de señas mexicana. Entonces, tanto sordos como oyentes utilizaban la lengua en diferentes niveles de dominio y a partir de eso se podía hacer la explicación del inglés. Otra vez, utilizando recursos que para muchos pueden sonar pasados de moda. El pizarrón, el libro de texto y material audiovisual. Los mismos estudiantes podían hacer dibujos, utilizar el pizarrón, revisar el libro de texto y a partir de ahí dar las explicaciones. Lo que descubrió Zavala y
se ha descubierto en las aulas socioafectivamente sanas, que fue lo más exitoso, es que era un momento para intercambiar opiniones y buscar estrategias para facilitar el aprendizaje, pero en una situación de coordinación. Los mismos estudiantes buscaban ese momento para compartir experiencias, para decir qué funcionaba para ellos, qué no, sobre todo qué sentían. La parte afectiva se potencializó y se descubrió que al estar hablando no solamente de la parte académica, sino también de la parte afectiva, los estudiantes lograban una mejor comunicación. Y, esto es muy interesante, se llevó a cabo sin la intervención del profesor. El profesor no era la figura central, sino los estudiantes que intercambiaban conocimiento, intercambiaban puntos de vista y sobre todo sus propias estrategias exitosas del aprendizaje. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. Podemos asumir que todos los estudiantes tienen la capacidad de tener aprendizaje estratégico y que las condiciones del aula deben ser creadas para que todos los estudiantes tengan acceso, de acuerdo a sus propias estrategias, de acuerdo a sus propias herramientas, tengan acceso al aprendizaje inclusivo y de manera colaborativa para todos en el aula. Esto no quiere decir que sea una misma actividad para todos, o que sean diferentes actividades para todos, sino que hay una variedad de actividades que vaya de acuerdo a los diferentes intereses, necesidades y maneras de aprender de los estudiantes. También la experiencia de aprendizaje debe pensarse y diseñarse desde un principio, pensando en la diversidad de intereses, capacidades, origen, procedencia, condición personal o social del alumnado. ¿Qué es esto? A la multiculturalidad del aula, que como he comentado otras veces con ustedes también, todas las aulas son multiculturales porque reunimos en un solo momento, en un solo espacio, sea virtual o presencial, estudiantes con diferentes tipos familiares, antecedentes, lenguas en algunos casos, cosmovisiones, religiones, situaciones familiares. Entonces, cada aula es multicultural y de acuerdo a ello se debe planear. Y sí, cualquier estudiante puede tener problemas para aprender en un momento dado y en una situación determinada, y por razones diversas. No solo un grupo considerado como especial. Cualquier persona puede tener dificultades para acceder al aprendizaje de un tema por las condiciones particulares que enfrenta en ese momento. Eso también lo hemos visto en este momento, sobre todo, de la educación. Algunos llaman post-pandemia, otros lo llaman educación en pandemia, en la que los estudiantes están demostrando que su filtro afectivo está muy alto, no están aprendiendo como normalmente lo hacen y tienen que echar mano de sus capacidades de resiliencia para volver a aprender y para aprender a aprender. Esto también nos lo menciona Echeide Cuevas. ¿Qué podemos concluir? Que una clase de inglés es una clase de inglés para todos, sobre todo ahora que estamos trabajando por aulas inclusivas. Y eso por eso es esencial que el profesorado que acoja a una persona sorda en su clase debe de tener la preparación mínima para acercar a esta lengua al estudiante sordo. Es cierto que normalmente las instituciones no apoyan. Nosotros los profesores somos los que estamos buscando las oportunidades de entrenamiento, de talleres, de cursos, de sensibilización. Entonces también sería importante que si estamos hablando que nuestras instituciones son completamente inclusivas, que desde las mismas instituciones vengan los proyectos, programas y también políticas educativas que nos acerquen a esta capacitación inclusiva. Y si el estudiante sordo tiene el nivel adecuado para estar en esa clase, el nivel adecuado de la lengua, aprenderá con sus compañeros oyentes, con más o menos dificultad dependiendo de su autoestudio. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez han dicho, no, yo no puedo con las matemáticas porque es lo más terrible del planeta? O con el inglés, no me hablen en inglés porque entonces lo bloqueo. Eso nos pasa a todos. Entonces, lo mismo puede pasar con el estudiante sordo,
dependiendo de su autoestudio, de su motivación, de estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio, tal y como todos los aprendientes de la lengua. No es particular de la persona sorda, sino de los aprendientes en general de cualquier lengua. Y también se aplica para la lengua de señas mexicana. Pequeño paréntesis. Los que van solamente a la clase de lengua de señas mexicana, que nunca practican en casa las señas, también pueden decir qué cosa tan difícil es para mí. Y bueno, el aprendizaje del inglés, como hemos venido comentando, dota a la persona sorda de una libertad importante a la hora de la búsqueda de información y de su aprendizaje autónomo. Eso es muy importante considerarlo, que le da, como a todas las personas que están aprendiendo una lengua, le da mayor libertad para utilizar la información, para encontrar la información, resumirla, analizarla, sintetizarla. Y es algo, una reflexión y una conclusión para los docentes, que debemos luchar porque todos nuestros estudiantes tengan acceso a un aula donde la clase multicultural sea considerada desde un principio como una realidad. Una clase donde se respeten las diferencias humanas, se respete la dignidad humana y a partir de ahí crear actividades de aprendizaje que promuevan la utilización de diversas estrategias que se enfoque en la comunicación y el aprendizaje real de la lengua, en usos cotidianos, no simplemente la repetición, como están acostumbrados, sino al uso de la lengua en situaciones reales. Y como comentábamos, para un estudiante sordo, el uso de la lengua en una situación real puede ser solamente de la manera escrita, respetar eso también. Aquí tengo algunas referencias y algún comentario, duda, pregunta. Sí tenemos varias, hay que ir leyendo y para que vayamos avanzando. La primera, para el aprendizaje de ASL, Sign Language, en la comunidad sorda, ¿crees que es importante que haya dos intérpretes en clase? Uno en lengua de señas mexicana y otro en lengua de señas americana, ¿o solo sería necesario que el intérprete conozca las formas de comunicarse? Bueno, según la propuesta de Zavala, el profesor frente al grupo es el que es al mismo tiempo usuario de lengua de señas mexicana, de American Sign Language, de español y de inglés. Es un supermaestro, según Zavala. Lo que podríamos utilizar en situaciones más realistas sería doble intérprete. Y en situaciones como las que vivimos en nuestro día a día en nuestras aulas, intérprete y profesor que conozca por lo menos lo básico de American Sign Language. Claro, ¿a qué vamos? Que muchas veces el profesor desconoce American Sign Language, lengua de señas mexicana, y el inglés. Está dando clases de inglés, porque completa con el inglés su carga académica. Ahí vienen ya lo que comentaba yo, los planes de capacitación institucionales. El llamado a las instituciones que no una persona, esto lo hago como profesora de inglés de más de 20 años, les iba a decir los años, pero dejemos más de 20 años, que se profesionalice la enseñanza del inglés. Esto ha sido un comentario que he hecho en varias ocasiones. Un hablante de la lengua no es, por el mero hecho de ser hablante, un buen profesor, lo que se le debe profesionalizar. A partir de eso ya vendría de más. Claro, si existen los dos intérpretes, estaría perfecto que existiera tanto de American Sign Language como de lengua de señas mexicana. Sería muy útil para el estudiante, ya que tendría al mismo tiempo la comparación de señas y visigestual. Perfecto, gracias, Gabriela. Siguiente es, ¿a qué edad crees que es conveniente enseñar este tercer idioma adicional para las personas sordas? Lingüísticamente se ha demostrado
que si tienen dos lenguas, que son bilingües, a partir de los 7 años ya pueden hacer la adquisición o el aprendizaje de una tercera lengua. Algunas otras personas que tienen problemas en la parte escrita, se les recomienda en la adolescencia, a partir de la adolescencia. Por eso en México, desde hace mucho tiempo, se empezó a introducir la lengua extranjera en la educación pública en secundaria. Ya sabemos que desde hace unos 20 años también está desde primaria, desde kinder, de hecho. Pero lo que se recomienda también es a partir de la adolescencia. ¿Por qué? Por el pensamiento abstracto. Ya está más formado el pensamiento abstracto y los conceptos que vienen con el aprendizaje de una lengua son más fáciles de aprender o de adquirir, dependiendo de si se está aprendiendo o si está en el proceso de adquisición de la lengua. Así que les digo, los lingüistas dicen que desde los 7 años, otros dicen que desde la adolescencia. Yo digo, cuando lo necesiten, empiecen. Porque si lo necesitan a los 30 años, no vayan a decir, no, ya estoy vieja, ya tengo 30 años, ya no voy a aprender inglés. No. O bueno, antes de los 30, como algunos. Y tenemos otras 2 preguntas en línea, es así, en el Facebook. Itzel Ríos pregunta, ¿cuáles serían las estrategias necesarias por parte del docente para el aprendizaje del idioma inglés en los alumnos sordos? Bueno, aquí yo daría la diferencia del aprendizaje de la parte escrita y de lo que sería American Sign Language. Las estrategias para la parte escrita, tanto comprensión oral como comprensión escrita, serían las mismas que se tendrían para toda la clase. Como puede ser, algunas nada más mencionaré, el uso de microestrategias como la predicción que viene después en el texto. Eso lo usamos siempre cuando vamos a leer algo, nada más de ver el título, decimos, si dice Shakira se separó de Piqué, ya sabemos de qué viene el texto. Esos tipos de estrategias que utilizamos diariamente cuando leemos. Predicción, también recordar información, sintetizar, analizar. Ese mismo tipo de estrategias se pueden utilizar para la comprensión y la escritura. También el proceso de escritura. Van a decir, esto es solamente para los sordos aprendiendo inglés, pero que no, para cualquier estudiante aprendiendo inglés, el proceso de escritura, primero lluvia de ideas, ordenarlo, a partir de que lo ordenan, hacer los primeros párrafos. Bueno, les digo algo, en la universidad he tenido que ponerme a explicar hasta qué es un párrafo, y con estudiantes oyentes. Así que depende, serían yo creo las mismas estrategias en general, desde explicar qué es un párrafo, que los párrafos empiezan con mayúscula y terminan con punto. Y para la parte de American Sign Language, ahí sí es la parte visual. ¿Cómo sería? Con estrategias tanto de transferencia, porque estamos hablando que se está comparando American Sign Language y lengua de señas mexicana, también de predicción. Predicción, si sabemos de qué se está hablando, sabemos que sigue. Por ejemplo, estoy en un restaurante, no voy a pedir boletos para la película, ¿verdad? Sabemos que en un restaurante, ¿de qué vamos a hablar? De comida, por ejemplo. Entonces, el tipo de estrategias similares a las utilizadas para la producción y producción oral, con la transferencia para la parte visual. Y sobre todo, algo muy importante que luego tendemos a olvidar los profesores, ver a los estudiantes. Porque si estamos caminando entre los pasillos, nos pierden. Entonces, esa parte, cuando tenemos, y también cuando nos comunicamos con las personas sordas, es muy importante que nos vean. Perfecto. Otra pregunta en Facebook de Elizabeth. ¿Qué nivel de español es necesario para que un alumno sordo acceda a una segunda lengua extranjera, considerando el español escrito como una lengua extranjera? En este caso, si el español escrito ya es una lengua extranjera, entonces, pues empezar por lo básico. Si tenemos un estudiante que solamente tiene dominio de la lengua de señas mexicana, entonces empezar desde lo básico con el español como lengua extranjera. Esto sí se recomienda, sobre todo con adolescentes, no solamente sordos, que si no tienen un dominio, digamos, de reconocimiento del español escrito, y bueno, tanto del trazo como de la lectoescritura en general,
no es recomendable iniciar una lengua escrita al mismo tiempo. Se puede empezar con la parte oral, o en este caso sería la gestual de American Sign Language, pero primero reforzar la parte escrita del español, la lectoescritura del español, ya que se le está viendo como segunda lengua, antes de llegar a una tercera lengua. Pongámoslo así. Imagínense que ustedes están aprendiendo chino. Para aprender chino es otro tipo de escritura. Es un alfabeto como tal. Pero si no saben español, ¿cómo van a acceder a los trazos chinos? Primero, español. Lo mismo en este caso, y lo que se recomienda, según los estudios de los lingüistas, que sea a partir de la adolescencia, porque ya hay también mayor dominio de trazo y mayor dominio de pensamiento abstracto, y aquí lo que tendré que decir que es esencial es la motivación. Porque también tenemos eso cuando llegamos a la adolescencia. ¿Para qué queremos aprender algo si ya sabemos todo? Nos comemos el mundo a mordiscos. La motivación sería un tema que yo añadiría en ese tema. Muchísimas gracias, ya son todas las preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias al Museo del Estanquillo, a Inclusión Creativa, a Sofía García, a Miriam Cuellar y a todos ustedes por acompañarnos en esta plática, en esta conversación. Es el inicio de un debate. Así que queda también mayor trabajo de investigación, mayor trabajo en el aula, un llamado a las instituciones para que no nos dejen solos a los profesores, porque estos esfuerzos que se hacen son esfuerzos individuales o institucionales, desgraciadamente, y agradecer como siempre la hospitalidad al Museo del Estanquillo que pone sobre la mesa estas charlas de Hablemos sobre Discapacidad. Soy Gabriela Ladrón de Guevara y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos.